¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes pueden ver en el título, hoy vamos a estar hablando aquí en este programa el conflicto final. Recuerden que estamos en la transición del nombre, ¿sí?, de Infonom a el conflicto final. Nos pueden seguir llamando de la misma manera y buscando de la misma manera nos van a encontrar. Sin embargo, este es el nombre que estamos utilizando en estos nuevos programas. El conflicto final, porque estamos hablando acerca de la parte final, estamos entrando en la parte final de la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, y todos los temas por lo general están relacionados con esto, ¿sí?, con el drama final de la historia profetizado en la Biblia, profetizado en el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los avances o de los peligros de la moneda digital, ¿sí? Ustedes saben que en los últimos años ha habido un incremento de personas, una gran cantidad de personas que han optado por resguardar su dinero a través de las criptomonedas, y los diferentes gobiernos del mundo han visto en las criptomonedas una herramienta que podrían utilizar a su favor, y está habiendo un gran avance con respecto a este tema. Pero no voy a estar hablando yo solamente sobre esto, sino que hoy me acompaña Zuli Orozco. Ella es economista, ella es investigadora y columnista del periódico El Diario de Colombia. Ella escribe artículos relacionados con la economía a nivel mundial y nacional de su país, ¿no?, de Colombia, y hoy va a estar con nosotros acompañándonos hablando acerca de la importancia que tiene este tema de la moneda digital. Muy bien amigos, estamos entonces en compañía de la economista Zuli Orozco. Ella es columnista del Diario de Colombia, el periódico El Diario de Colombia. Publica sus artículos sobre economía tanto a nivel mundial como a nivel local en Colombia. Y bueno, es economista liberal, por lo que he visto en alguno de sus artículos. Ella se llama Zuli Orozco. Nos vas a aclarar un poquito si Zuli es un diminutivo o es el nombre completo. Y bueno, nos contás un poquito acerca de vos en estas palabras iniciales, y de paso te agradezco de que nos estés acompañando en este video. ¿Cómo estás, Emanuel? Pues muy feliz de poder estar aquí en tu canal, de estar con tus seguidores. Yo he seguido de cerca todas también tus charlas que das, pues el conocimiento que impartes mediante esos estudios profundos de la Biblia. Y pues para mí es un honor poder estar acá contigo en tu programa. Pues como tú bien lo dices, yo soy economista, escribo para el periódico El Diario de Colombia. Pues mi nombre sí es Zuli, parece diminutivo, pero realmente es el nombre que encajó con otro nombre que mi madre me puso, que se llama Josabet. Es un nombre bíblico. Ok, Entonces mi mamá dijo, bueno, vamos a ponerle un nombre que pueda compatibilizar con este nombre tan exótico. Entonces ok, pongámosle Zully. Y pues como la mayoría de gente, digamos, se demora demasiado en pronunciar el nombre largo, entonces terminó diciéndome Zully. ok, ok. Bueno, esperamos que esta charla sea de bendición para los hermanos, como estábamos orando hace un ratito fuera de la grabación. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la moneda digital, ¿sí? Lo mencionaba anteriormente en la introducción. No vamos a hablar tanto de las criptomonedas en general, pero sí porque las criptomonedas son una iniciativa, digamos, independiente o privada, anónima, que tiene sus altibajos, ¿no? Hay gente que ha invertido en eso para tratar de amortizar, digamos, la inflación que tenía en cada uno de sus países, invirtiendo. Algunos compran dólares, otros compraron criptomonedas, etcétera. Tendrá sus subidas y sus bajadas, como todo en el mercado, pero estaba fuera, digamos, de las manos del gobierno, fuera de las manos del Estado y de la manipulación que hace muchas veces el gobierno con el tema del dinero, sino que vamos a hablar acerca de los CBDCs, que nos vas a explicar un poquito en palabras sencillas para que la gente entienda qué son los CBDCs, que serían las criptomonedas o las monedas digitales emitidas por el gobierno. ¿Cuáles serían los peligros? ¿Cuáles serían las cuestiones que traerían aparejadas la aparición de esta moneda y la implementación? Para dato anecdótico, simplemente hace poco tuvieron la primera vuelta de las elecciones en Argentina. Yo vivo en Puerto Rico, pero soy argentino, estoy constantemente viendo las noticias de allá. Y el candidato oficialista, durante el debate, una de sus promesas de campaña fue establecer una moneda digital de parte del gobierno, ¿no? Una moneda digital para contrarrestar supuestamente la inflación, que sería algo básicamente como echarle más combustible al fuego. Pero por lo que he visto, por lo que he estado leyendo en los artículos que has publicado, son muchos los países, ¿sí?, con China a la cabeza hasta donde entiendo, que están implementando monedas digitales desde el gobierno.
cuáles serían los problemas, cuáles serían las consecuencias de esto. Comentanos un poquito, arrancá desde donde quieras, Zuli, y no hay ningún problema. Sí, claro, Emanuel. Digamos que la mayoría de bancos centrales en los años más recientes han venido anunciando públicamente su intención de implementar o emitir monedas digitales, la mayoría de bancos centrales de todo el mundo. Eh, Inclusive, una de las columnas más recientes del Fondo Monetario Internacional, escrita por Lagarde, donde ella mencionaba que el fin del dinero en efectivo, el dinero físico como lo conocemos, está por llegar a su fin y que pronto la humanidad avanzará hacia una era caracterizada por el uso generalizado de la moneda digital. Bueno, las personas que nos están viendo dirán, bueno, ¿qué tiene eso de raro? Yo utilizo el dinero electrónico para hacer transacciones, hago pagos desde mi celular, utilizo la tarjeta de crédito. No veo cuál sea el problema. Bueno, la razón es que hay un problema grandísimo de fondo y es el proyecto que tienen en mente los principales bancos centrales del mundo es emitir una moneda directamente desde los bancos centrales, es decir, una moneda estatal, una moneda emitida por el gobierno. Y eso, pues, trae una serie de implicaciones muy profundas y riesgos muy, muy grandes para las libertades civiles. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia esencialmente entre las monedas emitidas por los bancos centrales, por los gobiernos, y lo que se conoce como las criptodivisas o las criptomonedas. Todo eso, los Bitcoin, el Ether, bueno, eso tiene una diferencia, no es lo mismo. Las primeras monedas, las criptomonedas, fueron, digamos que creadas cerca de 10 años atrás y fueron creadas por plataformas digitales privadas que mantienen la información de los usuarios en completo anonimato. ¿Sí? Las transacciones están de alguna manera tan distribuidas, tan difundidas, que no hay un centro de operación que tenga el control permanente de cuántas personas se están comprando, cuántas se están vendiendo, cuántas están generando ahorro, cuántas están invirtiendo en otros países. No, no hay nada de eso. Pero a diferencia de las monedas que se van a comenzar a emitir desde los propios bancos centrales, desde los gobiernos, esa información de dónde yo pago, a quién le compro, va a ser de alguna manera transferida a un nodo central, un lugar donde prácticamente los bancos comerciales van a tener la información necesaria de todas las transacciones que hagan las personas. Y con esa información van a requerir un permiso especial de los bancos centrales. Tienen que pasar primeramente por los bancos centrales para que le den el permiso a los usuarios para poder mover su dinero. Esa es la gran diferencia. La diferencia entre las criptomonedas, las criptodivisas como el Bitcoin y todo esto, el Ether, radica en que la gente puede conservar su información financiera desde el anonimato. Nadie tiene que saber por qué yo gasto en lo que gasto y compro lo que compro. Nadie tiene por qué saberlo. Pero con las otras monedas que son directamente emitidas por los propios bancos centrales, prácticamente la posibilidad de conservar una privacidad absoluta va a quedar pues completamente eliminada. O sea, básicamente la gran diferencia entre las criptomonedas que ahora están utilizando muchas personas para ahorrar, para invertir o para hacer transacciones, que incluso, si no me equivoco, El Salvador había introducido, digamos, en el país el uso de las criptomonedas, de Bitcoin y otras criptomonedas. La gran diferencia entre estas criptomonedas y los CBDCs, que lo tengo que leer para acordarme, los CBDCs es el anonimato. Es decir, Sí. pasamos de hacer transacciones por nuestra cuenta de manera anónima a haber un control centralizado de todas las transacciones que hagamos, ni siquiera de parte de una empresa privada, porque ya estamos acostumbrados a que las empresas privadas monitoreen un poco nuestras transacciones comerciales o nuestros intereses, porque obviamente ellos tienen intereses comerciales. Nosotros, qué sé yo, googleamos zapatillas o queremos comprar unos tenis, buscamos zapatillas y después en nuestras redes sociales nos aparecen propagandas porque ellos saben lo que googleamos y nos ofrecen cosas para vendernos. En este caso sería el gobierno el que tendría acceso a esa información. ¿Y cuáles serían las implicancias de que el gobierno obviamente tenga el acceso a esa información? Y déjame mencionar, antes de que respondas eso y que sigas desarrollando, que me viene a la mente constantemente el caso de China. Hoy estuve viendo un video
hablando acerca de este tema, el presentador decía que China era uno de los países que estaba más avanzados en este tema de los CBDCs, la moneda digital estatal, y recuerdo haber visto, ¿no?, documentales donde se muestra que el gobierno chino tiene un control excesivo sobre los gastos que hacen sus ciudadanos, sobre los puntos de vista, bueno, el tiempo que le dedican a tal o cual cosa. Es decir, hay un control excesivo de la dictadura china sobre los ciudadanos, al punto de que cuando hay malos ciudadanos los exponen en carteles públicos, en la vía pública, para que todo el mundo vea que esa persona gastó de más, hizo esto, dejó de hacer aquello. Se le daría el poder al Estado de hacer exactamente eso, en otras palabras. Digamos que muchos de los economistas, sobre todo, digamos, pertenecientes em, em, digamos, al ala más liberal del pensamiento, de las escuelas de pensamiento económico, sugiere que la implementación de monedas emitidas por los principales bancos centrales, monedas digitales emitidas por los bancos centrales, no es otra cosa más que la implementación del sistema de crédito social en Occidente. Eso es prácticamente lo que ellos dicen. Si los bancos llegan a emitir moneda digital, sería darle un poder descomunal a los gobiernos para que puedan interferir en la vida de los individuos, para que sepan exactamente en qué gastan su dinero las personas, qué clase de cosas compran, en qué ahorran, en qué están invirtiendo, cuáles son las principales fuentes de su ingreso. Al menos hay tres principales factores que podrían llegar a limitar las libertades civiles, y yo te las voy a comentar aquí, Emanuel. La primera es que con la emisión de estas monedas centralizadas digitales, los bancos centrales van a ser los únicos que van a tener el control de la información financiera de las personas. Ellos van a tener un registro único de todas las transacciones, de todos los gastos que hagan las personas, en qué consumen, en qué están invirtiendo, dónde lo hacen, desde qué posición geográfica lo están haciendo, en qué lugar se encuentran ubicados. Absolutamente toda esa información la van a saber. La segunda implicación que trae consigo es que al saber los bancos toda la información acerca de las transacciones de las personas, van a tener un poder muy grande para poder, en cierta manera, poder influir en las decisiones de consumo y ahorro de las personas. Es decir, si los gobiernos consideran que las personas están ahorrando demasiado, pueden descontar directamente de sus cuentas de ahorro o exigirles que hasta determinado plazo cumplido retiren sus depósitos y efectúen compras. O pueden directamente descontar de sus cuentas el dinero para el recaudo fiscal. Es decir, ya usted no va a tener que generar un registro, o lo que se conoce como esa cuenta única de registro fiscal que se hacen en todos los países, la declaración de renta, como se le dice acá. No, porque el gobierno perfectamente puede descontarlo, quitarlo de su cuenta bancaria a través de la digitalización de la moneda. Y tercero, y lo más preocupante, es que la emisión de una moneda digital puede conducir a que los estados acumulen un poder excesivo, como el que tú estabas comentando, que pasaba en regímenes totalitarios como China, para fines de persecución política. Es decir, si usted va en contra de la ideología del Estado, si no está de acuerdo principalmente como el gobierno está llevando las cosas, si es opositor abierto, si no se acomoda a la autoridad del gobierno, el gobierno puede perfectamente perseguirlo a usted confiscando su cuenta bancaria, ¿sí? Impidiéndolo que usted pueda comprar y que usted pueda vender. Eso es básicamente lo que pasa en el modelo chino, y es bueno que tú lo traigas a colación porque es realmente lo que pasa. La gente que no ha podido movilizar sus cuentas en países como China han sido personas que se han levantado directamente en contra del Partido Comunista. Y esas personas han sido pues perseguidas hasta el punto de que les cortan toda posibilidad para poder acceder a un crédito hipotecario, no pueden comprar casas, no pueden viajar, se les prohíbe viajar, los tiquetes de aviones, los tiquetes de trenes quedan terriblemente imposibilitados para poderse movilizar de un lugar a otro. Todas estas cosas suceden cuando
el control de la moneda cae directamente en manos del Estado. Yo estaba pensando en alguna de las cosas que mencionabas, ¿no? Persecución política. El gobierno, si el gobierno maneja todas las transacciones comerciales, va a saber qué libros compro si compro un libro, qué música escucho si compro música, qué consumo, qué película alquilé, si apoyo a un partido político con dinero, si cargué combustible cerca de donde había una manifestación política. O sea, prácticamente todas las transacciones comerciales quedan registradas y por eso obviamente perdemos absolutamente la privacidad. Pero yo estuve haciendo un pequeño repaso acerca de cómo hemos ido perdiendo durante las décadas, ¿no? El poder, digamos, de manejar nuestro propio dinero. Bueno, vos lo sabrás, probablemente lo hayas estudiado en la década de los 90 en Argentina. Había un gobierno de tinte liberal, no tan liberal, pero más o menos liberal, ¿sí? Por lo menos influidos por Milton Friedman, ¿no? Los economistas que habían estudiado en Chicago. Y en Argentina se instauró un plan de convertibilidad. Ese plan de convertibilidad hacía que un peso argentino era, o sea, el billete lo decía, lo tenía impreso ahí, decía convertible de curso legal, significaba que yo podía ir al banco y podía reclamar por cada peso argentino $1 estadounidense. Es decir, ese peso era convertible. Entonces toda la gente que ahorraba en pesos o en dólares, tenían sus cuentas de ahorro y todo, hasta que en un momento el gobierno confiscó esos ahorros, ¿sí? Y se acabó el plan de convertibilidad y dejó de valer ese peso $1 y empezó una caída estrepitosa, ¿sí? Yo puedo contártelo prácticamente año tras año porque eso se anunciaba en televisión, ¿no? Al principio de valer $1 un peso eran 4 pesos $1, después 10, después 15, bueno, hoy está en 1000 y pico, 1000 pesos y pico vale $1. Se acabó ese plan de convertibilidad que decía que básicamente que ese billete equivalía a $1. Ahora, si nos vamos más atrás todavía, hubo una época en los Estados Unidos en que en el mismo billete del dólar estaba impreso que ese billete de dólar equivaldría a una cierta cantidad de oro. También era convertible, o sea, yo podía ir al gobierno y decirle, mire, yo no quiero ya más estos billetes, ahora quiero que me den el oro que equivale a este billete. Y todo eso se terminó, si no recuerdo mal, en la década del 70, que deja de ser utilizado el patrón oro, ¿sí? Para respaldar la moneda estadounidense. Y de a poco se fue perdiendo esa capacidad que teníamos de ahorrar en lo que quisiéramos, de tener lo que quisiéramos y de que ese dinero realmente valiese algo. Ahora lo único que nos queda es el efectivo, que es lo que mantiene nuestro anonimato, porque en realidad las tarjetas de crédito nos quitan un poco ese anonimato, el gobierno puede pedir a las empresas privadas que revelen toda la información si hay una investigación, o si no la hay también podrían hacerlo, no deberían, pero podrían hacer que las empresas privadas revelen la información de las transacciones comerciales, pero digamos que el papel en efectivo, a ver si tengo alguno por acá, es la última frontera, esto es lo último que nos queda, ¿sí? Para mantener el anonimato en nuestras transacciones comerciales y poder ahorrar, digamos, ¿no? Porque lo que yo tengo en el banco el gobierno me lo puede quitar, inclusive, pero esto que yo tengo acá no me lo pueden quitar. Lo puedo tener abajo del colchón, lo puedo tener en una caja fuerte, lo que fuera. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo ves vos que van a suceder las cosas que podríamos esperar nosotros con respecto al futuro? ¿Cuáles son tus apreciaciones? Si se va a romper esta última frontera o si van a convivir, ¿no? El dinero físico con el dinero digital. Yo tengo mis impresiones, te las voy a comentar ahora, pero me gustaría escucharte un poquito sobre eso y bueno, sobre lo que quieras agregar. Sí, yo creo que este uso generalizado o más común de las monedas digitales, del dinero electrónico, fue una tendencia que si bien comenzó hace más de una década, fue una tendencia que se acentuó con la llegada de la pandemia del COVID-19. La mayoría de gente entendió que esta era, digamos, la mejor forma para poder hacer sus transacciones, ¿sí? Yo considero, Emanuel, que la forma en que se implementará en el mundo, yo lo he pensado y lo he meditado varias veces, la forma en que se va a implementar a nivel mundial, porque lo que estamos hablando, vale, no es menuda cosa.
los mismos grandes banqueros, la presidenta del Banco Central Europeo como Lagarde, ella misma dice, vamos sí o sí a implementar un euro digital. Pronto, ese es nuestro proyecto y estamos haciendo todo lo posible para poderlo implementar. Entonces, yo considero que la forma en que lo van a implementar no es por obligación, no lo van a implementar obligando a la gente a tener que aceptarlo, no. Yo considero que la implementación va a venir desde abajo, es decir, la gente va a exigir el dinero digital. ¿Y por qué estoy tan segura? Por dos cosas. La primera es porque los estados van a ocasionar una crisis tan fuerte, tan severa, que las personas se van a sentir obligadas a tener que usar el dinero digital. ¿Y cómo lo van a hacer? Yo considero que lo van a hacer a través de un proceso de inflación brutal en diferentes países. Venimos experimentando, la mayoría de países de América Latina, de todo el mundo, una inflación, un aumento generalizado de los precios altísimo durante los últimos 2 años. Y esa inflación prácticamente se originó porque los bancos centrales de la mayoría de países emitieron desproporcionadamente una cantidad excesiva de dinero. Y la economía no pudo responder a esa inmensa liquidez y entonces la consecuencia fue inmediata, fue tratar de hacer el ajuste incrementando los precios. Los bancos han comenzado a reaccionar recogiendo toda esa liquidez, aumentando las tasas de interés. Pero yo considero que ese aumento de las tasas de interés no va a perdurar por mucho tiempo. No va a pasar mucho tiempo para que los bancos vuelvan nuevamente a bajar la tasa de interés. ¿Y por qué estoy tan segura? Porque se cierne sobre la economía mundial un riesgo latente de recesión. Entonces los gobiernos por esa razón tienen que volver a bombardear la economía con más dinero barato, una cantidad enorme de dinero que circule. Y eso va a traer consigo, cuando aumenta excesivamente la cantidad de dinero por parte de los bancos centrales, lo más inmediato que ocurre es que se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La gente se comienza a empobrecer masivamente. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué podría pasar en un escenario como este? Pues que la gente, al ver reducido su poder adquisitivo, el valor de sus ingresos, de sus ahorros, generen una retirada masiva de sus depósitos bancarios y los lleven al Banco Central, donde están acumuladas todas esas inmensas cantidades de dinero digital para intercambiarlo, ¿sí? Esto ocurre normalmente cuando los países entran en crisis severas. Por ejemplo, vemos que cuando hay inflación en los países, la mayoría de inversionistas y personas se logran refugiar, como lo decías tú al principio, en el oro. Se refugian comprando bonos de Estado, se refugian en el dólar. Es una forma de poder escapar frente a la inflación. Entonces yo creo que esa sería la manera por la cual la gente, los ciudadanos llegarían a aceptar forzadamente el dinero digital. Y la otra razón por la cual yo creo que se va a implementar desde abajo, la gente misma va a pedir el dinero digital, va a ser a través de un aumento de la dependencia de los ciudadanos al Estado, ¿sí? Digamos que en los últimos años la mayoría de personas, de grandes intelectuales, economistas, políticos, grandes movimientos se han levantado a favor de una mayor distribución de la renta. La gente está cansada de que haya tanta desigualdad social y lo que están pidiendo es que el Estado debe intervenir mediante la implementación de algo muy sencillo que ellos argumentan, y es la implementación de una renta básica universal, que prácticamente consiste en quitarle su capital a determinadas personas, sus ahorros, su dinero, que con el esfuerzo de su trabajo se ganan, para dárselo a otras personas. Eso es básicamente lo que es la renta básica universal. Y cada vez las interacciones monetarias entre ciudadanos y gobiernos crecen más. Cuanto mayor es la dependencia de los ciudadanos al Estado, mediante subsidios al desempleo, mediante transferencias monetarias directas, mediante pensiones, pues mayor va a ser la probabilidad de implementar por parte del Estado una moneda digital, porque el Estado perfectamente puede decir, bueno, ahora todas las pensiones, todos los subsidios, todas las transferencias que les estamos dando a ustedes van a ser en moneda digital y punto. Esa es la condición para que ustedes puedan acceder. Y esa va a ser, digamos, una vía por la cual se pueda implementar la moneda digital. O sea, básicamente
no va a ser los gobiernos contra el pueblo, sino que van a ser los gobiernos en complicidad con el pueblo. Y esto me hace acordar, ¿no?, a la crisis que vivimos hace un par de años, donde nadie podía salir, nadie podía ir a ningún lado, y uno decía, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esta situación? En algún momento el pueblo se va a levantar y va a decir, no, tenemos que salir a trabajar, ir a hacer esto, ir a hacer aquello. Y sorprendentemente los gobiernos empezaron a darle dinero al pueblo, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos hubieron remesas de miles y miles de dólares a los Sí. ciudadanos, y el pueblo aceptó la quita de la libertad a cambio de un incentivo económico. O sea que somos muy corruptibles los seres humanos y nos compramos fácilmente, y sería un poco como vos decís, ¿no?, de abajo hacia arriba, si el mismo pueblo va a estar de acuerdo con eso porque se va a ver de alguna manera beneficiado, ¿no? Esto es como cualquier, cualquier crimen que se comete, ¿no?, contra tal, vamos a asaltar ese supermercado y todos nos indignaríamos, pero si nos dan parte del botín, ahí entonces no nos indignamos tanto. Entonces es algo parecido a lo que va a pasar, ¿no? O sea, a Y- nivel mundial. sí. Claro, porque imagina si ocurre en un contexto de profunda crisis, ¿sí? Como por ejemplo la crisis generada por la pandemia del COVID-19. La gente estaba desesperada por querer salir. Es que fue la implementación de una política absolutamente destructiva con la economía. Se cerró el comercio en absoluto, se mandó a la gente a trabajar desde casa. Los negocios fracasaron, la economía colapsó y la gente estaba absolutamente desesperada por querer salir para volver a ganarse el pan. Entonces, yo creo que la implementación de la moneda digital tiene que venir precisamente después de un fuerte choque, ya sea de la economía, ya sea un choque de terrorismo, algo que desestabilice profundamente la estructura económica, política y social. Que las personas se vean obligadas a aceptarla forzadamente porque no haya, me toca, es lo que hay, no puedo escapar de esto. Si no tengo esto, no tengo libertad financiera. Entonces, prefiero eso a nada. O sea que básicamente podemos esperar más crisis, ya sean crisis climáticas, crisis bélicas, crisis sanitarias, crisis de cualquier tipo bueno, que catalicen esta cuestión de implementar la moneda digital, y bueno, quién sabe cuántos otros mecanismos de control a nivel mundial que se van a implementar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Por lo menos nosotros como cristianos, nosotros como adventistas del séptimo día, sobre todas las cosas. ¿Qué tiene que ver esto con la profecía? Yo tenía un pasaje para compartir, un pasaje muy conocido simplemente, después te doy la palabra para que agregues lo que quieras. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, hablando acerca de la bestia, un texto muy conocido que me llevó a otro pasaje anterior, ¿no?, cuando a Jesús le preguntan si es lícito pagar los impuestos al César. Entonces Jesús le dice, muéstrenme una moneda. Y él obviamente dice, muéstrenme una moneda porque él no tiene una moneda consigo. De hecho, cuando tuvo que pagar otro impuesto, que era un impuesto de los sacerdotes, le mandó a Pedro a pescar, y la moneda estaba dentro de la boca del pez. Pero cuando le muestran la moneda, él dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Dos cosas, ¿no? Una imagen y una inscripción. Y Apocalipsis utiliza estas dos palabras para referirse a aquellos que reciben la marca de la bestia, ¿sí?, o que adoran a la imagen de la bestia o tienen el número de su nombre escrito, ¿no? Estamos hablando de la imagen y la inscripción, que esa bestia básicamente iba a ser una prolongación del Imperio Romano. Y en el versículo 17 dice que ninguno, esta bestia hacía que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿sí? Y yo siempre destaco esto, y por eso siempre hablo un poquitito del tema económico en mis videos. Me parece un tema sumamente importante y sumamente vital para los cristianos, porque donde no hay libertad económica no hay libertad de conciencia. O sea, si no existe libertad económica, si yo tengo que pedir permiso al gobierno para comprar tal o cual cosa, ¿cómo voy a ejercer yo mi libertad de expresión? ¿Sí? Hay Ujú. muchos ejemplos en la historia de gobiernos totalitarios que ellos no castigaron la libertad de expresión, pero simplemente manejaban los medios de producción. Entonces le permitían expresarse a los que ellos querían y a los que no. O sea, si yo tengo que comprar un micrófono, tengo que comprar una computadora, tengo que conectarme a internet para expresarme, pero antes de hacer todo eso tengo que pedir permiso al gobierno. Sin libertad económica no hay libertad religiosa, no hay libertad de expresión. Entonces siempre destaco que el tema económico es fundamental, y que si los cristianos no hablamos
a favor de la libertad económica, después vamos a perder la libertad de expresión y la libertad religiosa. ¿Qué destaco de este pasaje? Antes de controlar las conciencias de las personas, la bestia controla la economía, controla quién puede comprar y quién puede vender. Danos tus impresiones, qué es lo que tenés en mente, de qué manera nos afecta a nosotros como cristianos. Sobre todas las cosas también al final quizá una reflexión de qué nos toca hacer o qué podemos hacer al respecto. Yo considero que lo que está pasando actualmente con el dinero digital, digamos que encaja perfectamente con el cumplimiento de la profecía. O sea, se está ajustando de tal manera al cuadro profético que es evidente poder escapar a todas las predicciones que hace Juan a través del Apocalipsis. Supongamos, para los que nos están viendo, haga usted la suposición, ya que todo este tiempo hemos estado hablando de la implementación de una moneda digital. Suponga que Apocalipsis tiene toda la razón. Para los que tal vez no están hasta ahora conociendo este canal, de pronto no tienen la afinidad con la iglesia adventista, pero suponga, porque nosotros creemos perfectamente en esta profecía, suponga que esto realmente se cumple. Apocalipsis predice que en un futuro cercano se va a levantar un gobierno de carácter universal. Y la vocación particular de ese gobierno va a ser totalitaria, liberticida, es decir, va a destruir, va a perseguir, va a coactar toda clase de libertad de conciencia, libertad de expresión. ¿Sí? Suponga ahora que este gobierno surge. Ahora suponga que ese gobierno tiene el control absoluto de todo el dinero. ¿Qué cree que va a hacer? Pues no va a dudar en utilizar ese instrumento privilegiado que tiene para aplastar la disidencia y toda aquella clase de movimiento, de personas que se opongan directamente en contra de su autoridad. ¿Sí? No lo va a dudar en hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Impidiendo que compren y vendan prácticamente, restringiendo toda clase de fuente de financiamiento, todo movimiento a las cuentas bancarias directas de esas personas. Eso pasa, como lo decías tú, Manuel, al principio en el modelo totalitario chino. La gente que habla en contra o que se expresa en contra del Partido Comunista chino es completamente segregada, separada de la sociedad. No tiene permiso para poder viajar, no tiene permiso para poder comprar. En muchas de las ocasiones, estas personas reciben un trato injusto, no pueden movilizarse de una ciudad a otra, quedan completamente atrapadas. Se les carga con mayores impuestos. ¿Todo por qué? Porque han podido construir un perfil psicosocial de las personas mediante el uso de la tecnología. Entonces, claro, yo considero que lo que está pasando actualmente en el mundo, cada vez más avanzando en la implementación de estas tecnologías, es el cumplimiento efectivo de lo que dice Apocalipsis. Un gobierno mundial, que es prácticamente la coalición entre la Iglesia y el Estado, que tiene que tener sí o sí el control absoluto de la economía para poder controlar a los individuos. Y esta no ha sido la única vez, Emanuel, que ha pasado esto, que el gobierno se ha aliado con la Iglesia para impedir que las personas vendan y compren. En el concilio de Toloso en 1164 a.C., la Iglesia Católica prohibió específicamente a los protestantes de ese tiempo, a las personas que eran cristianas y guardaban las doctrinas de los apóstoles, les prohibió comprar por guardar prácticamente el sábado. Yo tengo acá una nota y quiero leerla para ustedes. Y dice así textualmente: en el día venerable del sol, que descansen los magistrados y las personas residentes en todas las ciudades y que se cierren todos los talleres. Los cristianos no podrán judaizar, eso significa que no van a poder guardar el sábado. Y estar inactivos en el día de sábado, pero deberán trabajar en ese día, o sea, se les fuerza, se les obliga a respetar ese día que para ellos es tan sagrado, el día sábado, el día en que ellos guardan su comunión con Dios. Pero en el día del Señor, o sea, el domingo, para ellos, deberán honrarlo de manera especial. Y continúa diciendo, más abajo, los obispos y sacerdotes deben bajo pena
de descomulgación a cualquier persona que se atreva a dar recepción o a asistir a los seguidores de esta herejía, mencionan ellos. Cuando ellos sean descubiertos, ojo acá, no habrá trato para comprar o vender, que viéndose privados por la necesidad se vean obligados a renunciar a esa nefasta herejía. Todos los que sean encontrados, que sean encarcelados por los príncipes católicos desprovistos de toda subsistencia. Yo quiero aclarar aquí la razón por la cual la Iglesia Católica prohibió a los cristianos de ese tiempo guardar el sábado, y lo hizo a través del impedimento de las restricciones a la compra y a la venta. ¿Por qué? Porque para un régimen totalitario, para un sistema liberticida, es fundamental obligar a las personas. Y lo hacen privándolas de que puedan acceder a los alimentos, a la comida. ¿Por qué? Porque básicamente, si se encuentran en esa situación, van a ser mucho más susceptibles y vulnerables para poder aceptar la autoridad del sistema. El hambre y el miedo son inhibidores de la racionalidad. Y cuando la gente se encuentra privada del alimento, privada del techo, bajo este sometimiento, esta tortura, es mucho más sensible, mucho más vulnerable para poder renunciar a sus principios, a sus ideales, a sus convicciones y adherirse por fuerza a estos regímenes. Por eso en Apocalipsis dice que este sistema que se levanta hace que grandes, pequeños, ricos, pobres, todos los moradores de la tierra, se les coloque una marca en adoración directa al domingo. Y aquellos que no guardan el domingo como lo hicieron siglos atrás, sino que guardan el sábado, se les priva de comprar y vender. Se les está forzando a que renuncien a sus convicciones, a que se dieran sí o sí a su autoridad. Wow, tremendo. Bueno, la verdad es que yo no conocía la cita, o sea, creo que la he escuchado alguna vez, pero sí me llama la atención, que la vamos a estar poniendo en pantalla para que todos la vean, que este edicto, ¿sí?, del año 1164, dado por el Vaticano, ¿sí?, contra los herejes, le decía a los miembros de la Iglesia Católica que no compren ni vendan o que no tengan transacciones comerciales con los herejes que guardaban el sábado, ¿sí? Y nosotros sabemos por la profecía bíblica, los que hayan leído El Conflicto de los Siglos también lo saben, siempre recomendamos en este canal que puedan leer El Conflicto de los Siglos, por eso le hemos puesto a este canal el nombre El Conflicto Final, estamos en una transición de nombre, ¿sí? Y en este libro se menciona, ¿no?, cómo los gobiernos del mundo, en todas las partes del mundo, primeramente en Estados Unidos y después en el resto del mundo, se va a implementar una ley dominical que va a forzar a las personas a honrar una institución humana que es el domingo, en honor al papado, a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica reconoce que es su marca de autoridad, y que obviamente al principio no se va a poder comprar ni vender. Ahora, todo este sistema de moneda digital, evidentemente no sabemos las cosas que van a pasar, podemos predecir que va a pasar esto, va a pasar aquello. Se han hecho predicciones también en el pasado con respecto a las tarjetas de crédito, con respecto al mismo billete del dólar, etc. Pero probablemente este es uno de los sistemas más eficientes para tener un control exhaustivo de toda la población, de cuáles son los intereses, de qué compran, qué venden, y de cortar ese grifo de aquellos que sean disidentes políticos o aquellos que piensen distinto o se opongan al sistema. Ya hemos visto que esto ha sucedido, se ha declarado en la crisis sanitaria anterior que todos aquellos que no accedieran a ciertas cosas, que no se les permita entrar a un centro comercial, que no se les permita viajar, que no se les permita hacer esto y aquello, o sea que ya hay un ensayo y ya se tiene claro más o menos cómo funciona la cuestión. ¿Qué debemos hacer nosotros, o cuál es tu impresión de lo que nos toca a nosotros, Zuli, sobre todo, ¿no?, aquellos que creemos en Dios? Yo creo que la mayoría de los que miran este canal creen en Dios o tienen su noción de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer o cuál debería ser nuestra posición con respecto a las cosas que vienen? Yo siempre digo, ¿no?, es fácil tirarle el problema a alguien, pero después hay que decirle, bueno, ¿qué hacemos ahora?, ¿no? La gente nos pregunta, ¿no?, y bueno, ¿y yo qué hago? Y yo siempre digo, ¿no?, que las profecías fueron escritas para fortalecer nuestra fe, para que cuando veamos que las cosas se cumplen, nos gocemos en que Dios está al control, y no para que tengamos temor o nos asustemos. Pero bueno, quiero escuchar tu impresión y como palabras finales, ¿no?, para concluir,
cuál es nuestra parte y si quisieras agregar alguna otra cosa más, estos minutos restantes te escuchamos. Claro que sí. Cuando estas cosas comiencen a ocurrir, sabed que vuestra redención está cerca. Erguíos y levantaos porque vuestra redención está cerca. Estas cosas, en cierta manera, nos suscitan miedo, pero al mismo tiempo nos suscitan esperanza, porque eso significa que Cristo Jesús ya viene pronto, que este mundo, tal y como lo conocemos en su corrupción, en su degradación, en la inmensa maldad que existe ahora, va a desaparecer, que Cristo Jesús va a levantarse a pelear por su pueblo. Es verdad, todo lo que dice Apocalipsis en algún momento se va a cumplir, es verdad. Va a surgir un gobierno totalitario que va a restringir las libertades y perseguir a aquellos que no se adhieran directamente a sus dogmas. Pero también es verdad que Dios hará provisión en ese momento y que Dios se levantará fuertemente para pelear por su pueblo. Que las promesas que hay para ese pueblo que lucha en contra de este sistema y que prefiere amar la verdad, guardar el día santo que es el sábado, será de completa protección y cuidado, como el río que tiene paz, dice el Salmo. Así que no hay nada de qué temer, porque nosotros tenemos de lado la verdad, tenemos de lado a nuestro Señor Jesús, que es quien pelea por nosotros las batallas. Hay un enorme regocijo de que estas cosas estén sucediendo, y no solamente esto a nivel económico, Emanuel, porque lo hemos tratado solamente aquí en el aspecto económico, pero también hay diferentes señales que se están cumpliendo en diferentes aspectos, el aspecto social con la degradación moral y todas las leyes a favor del matrimonio homosexual, de la adopción de niños por parte de parejas del mismo género. Bueno, todo esto que se viene generando a nivel político, cada vez más surge un bloque por parte de los movimientos evangélicos nacionalistas que están forzando, que están ejerciendo una fuerza muy grande en los estados para elegir candidatos republicanos, para que legislen la moralidad. Eso también es el cumplimiento importante de una profecía. Los terremotos que cada vez han aumentado durante estos últimos años y toda la serie de grandes catástrofes que vienen ocurriendo, todo esto nos tiene que hacer replantear en qué estamos ahora. ¿Realmente estamos aferrados a Jesús? ¿Realmente estamos enfocados en nuestra salvación, preocupándonos por ella de día y de noche? ¿O estamos más enfocados en la vida que construimos aquí en la tierra? Porque esto va a venir y nadie va a poder impedir el cumplimiento de la profecía. Jesús viene pronto y nuestro deber, yo creo que desde cualquier lugar donde estemos, tú y yo lo hemos estado haciendo desde ahora, desde este canal, pero hay que publicar este mensaje. La gente tiene que saber lo que va a ocurrir, tiene derecho a saber lo que va a pasar para poder elegir en qué bando quiere estar. Entonces, pues mis palabras últimas es, Jesús viene pronto y es el tiempo para prepararnos. Amén. Muchas gracias, Zuli. La gente te puede seguir en las redes sociales, no sé si buscando tu nombre o alguna palabra en particular. Sí, claro, me pueden seguir en Instagram. Mi nombre es Zuli Orozco, con Z, L, Y, Zuli Orozco 19. Pueden encontrarme ahí, hago diversas entrevistas, también a economistas muy reconocidos y hablo de temas de finanzas, economía y política, para los que les interese conocer. Muy bien, muchas gracias, Zuli. Bueno, gracias a todos también los que nos han acompañado hasta el final del video. Dios mediante nos estaremos encontrando en un video más adelante. Ya saben, suscríbanse al canal, denle a me gusta y compártanlo por favor para que este mensaje pueda llegar a más personas. Dios te bendiga, Zuli, y Dios bendiga a todos los hermanos que están mirando. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.